El siguiente programa es clasificación A, contenido dirigido para todo público. Los comentarios transmitidos en este programa son responsabilidad de quien los emite. ¿Qué ocurre en nuestro cerebro y nuestra mente? ¿Cómo funciona? ¿Qué mecanismos utiliza para que podamos pensar y actuar? Radio Universidad presenta Sinapseando, un espacio de divulgación científica sobre neurociencias, el estudio de la mente, salud mental y todos los avances y desarrollos científicos actuales relacionados a este tema. Sinapseando, la divulgación científica de las neurociencias. Bienvenidos. Hola, hola a todas las personas que nos están sintonizando el día de hoy aquí en su programa Sinapseando, un programa de radio universitaria en donde estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit hacemos divulgación científica de las neurociencias. Me complace que nos compartan un poquito de su tiempo el día de hoy aquí para escucharnos. Mi nombre es Pedro Reyes, soy estudiante de medicina de la Universidad Autónoma de Nayarit y en cabina también me acompaña mi compañero. Hola, mi nombre es Juan Pablo Hernández, soy estudiante de la licenciatura en Psicología y me da mucho gusto que nos acompañen el día de hoy. Tenemos un tema preparado que nos compete a todos y todas. Quédense que ya empezamos. Aquí en cabina también me acompaña. Hola, yo me llamo Luan, o Lu, y soy estudiante de Psicología también de aquí de la Universidad Autónoma de Nayarit, y también está mi compañera, amiga íntima. Hola, hermana. Bueno, pues mi nombre es Marcela Quintero, yo soy estudiante de medicina de aquí también de la Universidad Autónoma de Nayarit, y pues la verdad que estoy muy emocionada del capítulo de hoy, del episodio de hoy, porque va a estar bastante interesante y está muy relacionado porque ya estamos en septiembre, los meses patrios, ya estamos en el mes patrio, ya es cuando todos empezamos ahora sí que a recordar nuestras raíces, ¿no? Y a sentir esa vibra patriota, mexicana, vaya. Entonces sí. creo que les va a gustar mucho y pues gracias. Así es, el tema de esta semana es el cerebro mexicano. Vamos a hablar sobre Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Vamos a hablar sobre qué tienen los mexicanos en el cerebro, cuáles son las conductas del mexicano, cuál es la cultura mexicana y cómo todos estos factores influyen, ¿no?, en el cerebro de nuestros compañeros, nuestros compatriotas, vaya. Dale. Vamos a hablar un poco sobre patriotismo, vamos a hablar sobre los estragos psicológicos del machismo y pues muchísimas cosas, ¿no?, que vamos a hablar en torno a ello. Primeramente, pues les quiero decir un mensaje íntimo. ¡Viva México! ¡Ándale! ¡Ajúa! ¡Ajúa! Esto vamos a escuchar y vamos a sentir toda esta emoción en unas semanas, en unos días, Ándale. cuando pues nuestro presidente sale a un balconcito a gritar esto y todos ¿Y qué nos produce, no? Sentirnos mexicanos, qué es lo que nos caracteriza, por qué vamos a hablar, por qué nos comportamos como nos comportamos a partir de esta cultura. Diría yo, claro, como mexicana también, que es una cultura muy particular, a diferencia de cada cultura tiene lo suyo, pero los mexicanos siempre somos los ¿por qué nos ven como los buena onda, los fiesteros? Muchas cosas muy buenas tenemos, pero también hasta el otro lado de la moneda, ¿no? Claro, totalmente. Y no solamente del cerebro, de la psicología, de todo lo que complementa a un mexicano, ¿no? Sus creencias, de dónde vienen las culturas impresionantes que tenemos nosotros, vaya. Sí. Iniciando por la cultura es el conjunto de valores, creencias, tradiciones, costumbres, formas de pensar que constituyen a una sociedad o una comunidad. Y la cultura influye directamente en la forma en la que las personas se comportan. Es importante conocer cuál es nuestra cultura. Justo, así como acaba de decir mi compañero Juan Pablo, la cultura condiciona el comportamiento de los individuos que forman parte de esa cultura. Y justamente a propósito de ello les traigo un concepto muy interesante que me pareció, que es la etnopsicología, que justamente se encarga de estudiar cuál es la manera de ser y de comportarse de un pueblo partiendo de su cultura. Entonces aquí podemos entender que somos como somos por también la cultura que nos rodea, cómo nos han moldeado. Para comenzar, me gustaría, por ejemplo, ¿por qué nos conocen a México? Por la gastronomía, ¿no? Por la alimentación. Entonces, ¿qué podemos hablar al respecto acerca de la alimentación?
Pues hay mucha biodiversidad, mucha naturaleza, tenemos suelos ricos para el cultivo de frutas, el maíz es esencial en nuestra dieta, el arroz, el frijol, y además tenemos una gran diversidad de procedimientos y formas de presentar los platillos, ¿no? Una gran diversidad de formas de presentar lo mismo que es el nixtamal, la masa en diferentes presentaciones. El elote. Nada más cambia lo que le pones a la masa. Así es, y pues tiene muchísimas influencias, ¿no? En nuestro día a día, toda nuestra alimentación, todo esto que comenta mi compañero, el maíz y bueno, cuestiones más no tan mexicanas, pero que sí se apropian en nuestra cultura, como la Coca-Cola, influyen totalmente en en el funcionamiento de nuestro cuerpo, ¿no? Y cómo lo metabolizamos, y pues es parte de nuestra nutrición. Y pues la forma en que nos nutrimos es la forma en que funciona nuestro cerebro y por ende la forma en que funciona nuestra mente. Así es, y justo la alimentación en México, como dice mi compañero Juan Pablo, es única. Es rica de mezcla de tradiciones ancestrales y adaptaciones modernas. La alimentación mexicana es conocida por su diversidad y profundidad de sabores, influenciada por culturas indígenas, tradiciones coloniales y tendencias globales, como por ejemplo, ¿quién no come con tortilla? ¿Quién no come con tortilla? ¿Quién frijolitos? ¿Cuántos platillos en México no son hechos a partir del maíz? Chilaquiles, tacos, tamales, no hombre, o sea... Cerebros de maíz. Totalmente, el maíz es particular, es fundamental y se utiliza en diversas formas, como ya lo habíamos dicho, tortillas, chilaquiles, tostadas, todo. Así es, sin embargo, pues muchas veces la mayoría de los mexicanos, como pues mucha gente ya sabe, México a nivel global somos el segundo país con mayores índices de obesidad a nivel global. Esto nos quiere decir que pues nuestra alimentación, por más que sea vistosa, agradable, turística y demás, pues repercute en muchísimas patologías, ¿no? Muchísimas enfermedades que pues pueden repercutir también en nuestro funcionamiento cognitivo. Sí, completamente, y no solo respecto a nuestra alimentación, sino a la forma en la que está constituida nuestra cultura. La forma en la que la cultura mexicana se ha ido desarrollando a lo largo de los años, generación tras generación, puede ocasionar distintas problemáticas de salud mental. Nada más, antes de pasar a ese tema, quisiera definir cómo es la cultura mexicana. Dentro de la cultura mexicana hay muchísimas cuestiones, ¿no? Obviamente que pues hay una percepción que se tiene de otros países hacia nosotros, ¿no? Que somos fiesteros, que somos muy hedonistas, que hay mucha fiesta, que hay mucho, pues sobre todo mucho hedonismo, ¿no? Es lo que ven a México desde otros países. Vienen aquí como a disfrutar, y sobre todo algo particular que no tienen otros países es que aquí en México tenemos todo este sentimiento de familia, de apreciación de los nuestros, de apreciación del hogar, de apreciación de los que ya se fueron, de apreciación de todo como este vínculo, y pues es un gran soporte, es una gran red de apoyo, ¿no? A diferencia de otros países que son más pues individualistas. Ándale. No, sí, lo que tiene México es el orgullo y identidad nacional, ¿no? Es conocer nuestra cultura, nos ayuda a desarrollar un sentido de orgullo y de identidad nacional, ¿no? ¿Quién no se siente orgulloso de ser mexicano? Como porque sentido de pertenencia, ¿no? Tenemos muchas cosas maravillosas, ¿no? México es un país lleno de riqueza cultural, desde su herencia indígena hasta la contribución del arte, la música y la gastronomía. México lindo y querido. Ándale. Si muero lejos de ti. Muero, sí, claro. México lindo y querido y misógino y machista y bla, 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 bla. Un maestro en clase, su nombre, Carlos Bernal, porque si no lo mencionó, pues ¿cómo? Se agüita el profe Carlos. Un saludo. Sí, nos insiste mucho en preguntarnos esto, ¿cuál es nuestra propia cultura como individuos? Más que nada porque en la psicología social, al hacer intervenciones, llegamos de repente con nuestras propias raíces y queremos imponerlas al momento de resolver problemas en otras comunidades, cuando ese es un enfoque desde su fundamento erróneo por la imposición de nuestra propia cultura. Mencionaste la etnopsicología, ¿no? Sí. Dentro de esa rama se llamaría etnocentrismo, pensar que nuestra etnia es la dominante. Abarca todo el mundo, como que si todo el mundo ve el mundo con nuestros ojos, ¿no? O sea, a través de como a nosotros nos enseñaron a interpretar las cosas. Sí, justo. Un saludo a Estados Unidos. Es que también hablar, ¿no? De eso, de esa parte de la identidad de la cultura mexicana, pues es hablar también ahora de las influencias que han tenido otros países, ¿no? Cuántas cosas ahorita en la actualidad no adoptamos. Por ejemplo, ahorita que mencionaste Estados Unidos, cuántos comportamientos, hasta las formas de vestir, hasta ahora en las formas
de hablar que utilizamos ya se basan también mucho en formas europeas, en formas americanas. Antes quizás era Estados Unidos, pero ahora ya hay mucha influencia del continente asiático en nuestras vidas. ¿Cuántas tiendas chinas no hay ya, por ejemplo? ¿No? Sí, tiene sentido. Ya he visto cada vez que abren más lugares de venta de artículos chinos, y cada vez hay más gente que sigue más a artistas, a cantantes asiáticos. Entonces sí, yo creo que ya en un inicio era Estados Unidos porque está cerca, Europa por el tema colonial, pero ahora pues sí, ya estamos expandiendo, nos estamos adoptando, pero yo creo que esto es algo de todas las culturas, ¿no? Sí, también, claro. Interculturalidad. Y así nos damos cuenta, ¿no?, que también el cerebro mexicano ya no es solo influenciado por los medios de comunicación locales, sino que ya nos influencian medios de comunicación de cualquier parte gracias a las redes sociales. Eso en cierta parte pues es bueno porque nos nutrimos de culturas de todo el planeta, pero pues ahora sí que seguimos siendo indebles, ¿no?, a lo que nos diga alguien más. Sin embargo, pues también cabe recalcar dentro de nuestro patriotismo y nuestra identidad como mexicanos, estos símbolos patrios y los sentimientos de nacionalismo que pues son presentes ahora sí que dentro de nuestro país casi siempre. Sin embargo, pues todos nos unimos un día al año para pues celebrar celebrar nuestra independencia, ¿no? Celebrar, había leído hace unos días que México es de los pocos países de todo el planeta que tuvo su independencia a base de una guerrilla del pueblo, ¿no? Como darnos cuenta que la misma gente dijo hasta aquí y pues se organizaron para defender, exigir, más que solicitar, tramitar. Qué impresionante, ¿no? Y cómo todos estos símbolos nos han influenciado, como por ejemplo la bandera nacional, el escudo nacional, el himno nacional, o sea, estas cosas que, o sea, a lo mejor en primaria pues decimos, ay, pues una cancioncilla, pero si te pones a pensarla, es una canción a México, ¿sabes? O sea, tiene letra, tiene historia, todo, hasta la bandera tiene todo. La bandera hay personas que lo ven como un símbolo sagrado, incluso, totalmente, ¿no? El que simboliza cada color de la bandera, por ejemplo, el color rojo que simboliza la sangre de los héroes nacionales, nos habla como de ese reconocimiento, ¿no?, hacia su lucha. Y hablar de símbolos patrios y sentimientos nacionales también, por ejemplo, aquí en Tepic nació un niño héroe muy particular, Juan Escutia, ¿no? Sí. Y todos sabemos, al menos en la primaria alguna vez nos contaron qué fue lo que él hizo, y eso es una clara muestra de este patriotismo, de esta identidad nacional, haber hecho lo que él hizo en esos momentos. Pues a mí me parece un claro ejemplo de que el mexicano puede morir hasta su último aliento y va a estar orgulloso de ser mexicano. No, y sobre todo cómo tenemos esta parte de inspiraciones, ¿no?, de leyendas, de creencias, como el escudo nacional está inspirado en la leyenda azteca de la fundación de Tenochtitlán. Entonces, cómo todas estas cosas nos complementan, ¿no? Y cómo somos mexicanos de creencias. Claro. Una forma de analizar las culturas es a través del simbolismo, porque la cultura es el aspecto inmaterial. Entonces, si analizamos el significado de los símbolos, podemos llegar a conocer gran parte de lo que llamamos cultura mexicana o psicología del mexicano. Y hay dos símbolos que quiero señalar, el del águila y el del nombre de México, que significa en el ombligo de la luna. Primero, el águila representa valentía, patriotismo, libertad, y nos damos cuenta de que la bandera, el himno nacional, todos esos son símbolos un poco militarizados, y se vuelve comprensible que surjan figuras como la del macho a partir de ese tipo de símbolos. Sí, ¿no? Tenemos artistas, Pedro Infante, Vicente Fernández, que empiezan a configurar también la idea de lo que es ser un macho, porque el mexicano puede pasar por todo, pero ¿cuál es esa palabra que siempre decimos? Que el mexicano no se raja. Sí. El mexicano vive un contexto sociopolítico muy, muy difícil, pero pese a todo siempre alberga como esa esperanza, ¿no? Como esa alegría que tanto lo caracteriza, y que otras personas de otros países es lo que les gusta del mexicano, ¿no? Que a pesar del contexto siempre mantenemos esa alegría y no nos rajamos. Y buscamos una solución. Y es a partir también de la idea de este macho, ¿no? De que tenemos que, y los hombres en especial, a partir de ahí empieza toda esta cuestión del machismo, de que el hombre no debe de llorar, y pues el hombre debe de soportar hasta donde sea, pero no se debe de rendir. No, sí, tenemos que entender que eso
tiene desde en las canciones, en las películas que se usaban antes, ¿no? Como esto tradicional, ¿no? De la mujer con vestido largo o haciendo la casa, comida y así, y el hombre, bueno, es el que provee, el que llega, el que manda, el que ordena, ¿no? Y es una peculiaridad, pues, del mexicano, como ahorita se usa en las familias tradicionales. Sí. Que siempre debemos ser valientes y poderosos. Ándale. Del otro símbolo, el ombligo de la luna representa, al menos en la psicología, lo oculto, lo inconsciente. Podríamos pensar que de ahí viene un poco lo surrealista que llega a ser el país, ¿no? Sobre todo en redes sociales. Vaya que sí. Ándale. Sí. Así es, al igual que pues todos estos símbolos que nos dan la identidad, también nuestros usos y costumbres moldean nuestra forma de ser día a día, ¿no? Y también otro de los factores que caracterizan bastante nuestra cultura mexicana es, como ya había mencionado anteriormente, la familia. A diferencia de otros países en donde son más individualistas, aquí la familia es un núcleo fundamental, ¿no? Pareciera como que si fuese algo que hemos normalizado, ¿no? Que damos por ende, ¿no? Que todo el planeta, que todas las culturas, que todos los países tienen este sentimiento de familia y de que aprecio a mis familiares que hasta ya se murieron, ¿no? O sea, apreciar a la familia hasta ya no estando físicamente aquí. No, y en México la familia no solo se limita a la unidad nuclear de padres e hijos, sino que incluye abuelos, tíos, primos y hasta amigos cercanos que a menudo pues, son considerados familia, ¿no? Como el tío que no es tío porque es súper amigo del papá, o la tía que no es tía pero es amiga, ¿no? El compadre de chiquitos, o sea, el padrino. Ándale, y en otros lugares no se usa, es como papá, mamá, hijo. Y aquí en México, todo el mundo. Sí, yo creo que esto también tiene una explicación debido a la situación económica. Encontré un estudio que arrojaba que precisamente el hecho de que las familias viven en un mismo espacio reduce obviamente los costos. Por eso también explica que aquí en México, por ejemplo, una familia de más de 8 personas, por ejemplo, tienen que compartir un mismo espacio por lo mismo de que no hay suficiente recurso para pues que las personas o la familia pueda separarse. Eso aunado también pues a esta identidad, como ahorita mencionaron mis compañeros, de estar siempre juntos, de la familia siempre por encima de todas las cosas. Me gustaría nada más mencionar brevemente, ahorita estuvo aquí una compañera de República Checa y algo que sí nos resaltó, nos comentaba mucho a Pedro y a mí, era que le llamaba la atención cómo es que siempre nos abrazamos, cómo es que siempre familia, cenar en familia, espero a mi familia para comer, como que esa parte que siempre estamos, o hasta en los amigos, ¿no? O sea, cómo le damos tanto valor al compartir tiempo juntos, y en otros países es la cultura muy individualista. Hay mejores índices económicos, pero no hay una mayor felicidad, y eso fue algo que me llamó la atención y fue algo que una persona nos lo comentó, entonces reafirma todo lo que estamos platicando. No, sí, yo también tengo una compañera de Italia que me dice, es que aquí te acobijan, llegas tú y te abrazan y te dicen, y la tía te acoge. Digo, es que así somos, o sea, así es como la mayoría de las personas así son bien buena onda, son bien, hey, vente a comer, vente a eso, vente a lo otro, por lo mismo, ¿no? Por ese sentido de pertenencia y protección que refuerza la importancia de la colectividad sobre el individualismo que tenemos nosotros los mexicanos. Así es, y esto pues hace que en el cerebro de la mayoría de los mexicanos segregue neurotransmisores como, bueno, hormonas también, como oxitocina, ¿no? Dopamina, y pues esto previene muchísimas cuestiones como la depresión, que aún así sigue habiendo depresión en México, vaya, pero pues mínimo darnos cuenta, ¿no? De que pues sí tenemos esta neuroquímica distinta debido a pues nuestra cultura y nuestros usos y este sentido de seguridad, ¿no? Que nos brinda el tener una red de apoyo. Esto es algo fundamental, ¿no? Que un humano sienta tener una red de apoyo, y pues no es en todos los casos, pero pues en la mayoría de los mexicanos sienten este compañerismo, esta familia, este hogar. Y pues igual que la familia, también existen otras cuestiones, ¿no? que están bastante arraigadas en nuestra cultura, como es la religión y pues todas estas creencias, ¿no? De nuestra percepción, nuestra cosmovisión. Hay bastantes pueblos originarios aquí, y son pueblos originarios que se lucha por preservar, muchas personas luchan por su preservación, y pues hay una gran culturalidad, ¿no? De todas estas creencias, de todas estas cosmovisiones, de toda esta, pues vaya, percepción del espíritu.
Sí, totalmente. Y hablando de estas creencias, vamos a hablar 3 importantes, que es la relación con la muerte en la cultura mexicana, como los altares y esta parte de que algunas personas le rezan a la Santa Muerte, y la religión y la espiritualidad en la cultura mexicana, ¿no? Son 3 cosas que parecen similares, pero son completamente distintas. ¿Cuál les parece para hablar primero? El Día de Muertos es un día bastante particular, ¿no? Muchos extranjeros ven a este día como un día bastante tabú, ¿no? Para el mexicano es algo bastante normal hablar de la muerte. En el día a día es como de hablar de la muerte, pues no tanto como una tragedia, si bien pues sí es triste y hay funerales y todo esto, pero el 2 de noviembre es un día lleno de colores, un día lleno de sentimiento, ¿no? Y pues no tenerle miedo a sentir esta nostalgia. Sí, o sea, la relación de los mexicanos con la muerte es singular y profundamente espiritual. Es maravilloso, ¿no? A mí me encanta que sea noviembre y sentir esta parte de órale, o sea, ya vienen mis seres queridos, ¿no? Está marcada por una mezcla de creencias indígenas, católicas y modernas. A diferencia de otras culturas donde la muerte es vista como un temor o tristeza, aquí en México es aceptada como parte natural del ciclo de vida y se trata con respeto, familiaridad e incluso humor. Y es muy curioso porque la mayoría de los mexicanos le tiene miedo a la muerte, pero la recibe. Entonces y la celebra, la ¿no? celebra. Claro. Entonces está loco cómo están estos 2 polos, ¿no? Porque yo tengo abuelas que me dicen, no, yo no me quiero morir porque le tengo miedo y le tengo miedo. Pero llega el Día de los Muertos y le honran a mis abuelos, a mis tíos, a todas las personas que ya se fueron. Así es. Es particular cómo el mexicano ve a la muerte como una transición, ¿no? Como no un fin a un ciclo, sino una transición a otro espacio, ¿no? A otro nivel. Y esto habla pues de nuestras fuertes creencias que tenemos, ¿no? O esa esperanza que albergamos de otra vida. Entonces yo creo que el Día de Muertos pues también es reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, y eso nos habla de que es algo que de verdad es muy particular del mexicano y muy interesante de cómo es que honras a los muertos. Y yo creo que también eso nos debería de empezar a servir para no nada más sea algo que veamos el 2 de noviembre, sino que es algo que todos los días pues está presente, ¿no? Finalmente en cualquier momento la calaca nos puede llevar. Dale. Cuando ya se viene el 2 de noviembre empezar a pensar en el pan de muerto, que se arma el chocolatito caliente, dale, ¿no? O sea que empiezan todos estos elementos que configuran este día tan especial para muchos de los mexicanos. Sí, aquí en el Panteón como hacen un evento preciosísimo de Catrinas, de los altares, de las flores de cempasúchil, padrísimo. Y yo como mexicana lo digo, muerte no es el final, sino una transición hacia otra forma de existencia. Romantizando la incertidumbre. Un poquito, vaya. Un poquito. Así es, al igual también que toda esta creencia que tenemos, ¿no? Y pues todas estas mitos y leyendas que crea el mexicano para tratar de darle respuestas a cosas que no tienen respuestas. También algo particular, ¿no?, que hay aquí es la gran como necesidad y pues sobre todo de inculcar la fe, ¿no? Siento que es muy, dentro de nuestra cultura está muy arraigada la fe. Pues obviamente predomina una religión más que otra y predomina pues todos estos acontecimientos, ¿no? De ir de rodillas a dar ofrendas y demás. Pero pues también hay varias culturas dentro también de nuestro país que honran cuestiones como la Coca-Cola. Había visto que en Oaxaca hay una comunidad que venera a la Coca-Cola como su santo. ¡Órale! Y pues me imagino que eso es algo bastante mexicano, ¿no? El tener fe como tal. El tener como una fe y tener tu santito, tener todos estos símbolos, todas estas imágenes, el sentir como esta protección. Y es algo pues bastante dentro de nuestra cultura, ¿no? El sentirnos protegidos, el sentirnos que tenemos como algo que nos sobrepasa. Pues llegaron los españoles y se encontraron a gente muy peligrosa, gente un tanto hostil, los mexicas, y ellos se aferraron seguramente a sus creencias y pensaron que gracias a sus creencias y gracias a su Dios fue que pudieron salir adelante. Y queramos o no, es la herencia que nosotros tenemos. La herencia judío-cristiana está en todos lados, está en las expresiones como por los clavos de Cristo o en los nombres, en mis nombres. Es muy diversa también la forma en la que se vive el cristianismo,
pero sí es un común denominador en muchas de las familias de aquí, la práctica religiosa. Sí, totalmente. Sí. Como incluso, qué padrísimo, qué bonito, ¿no? Pero que vas a comer y las familias mexicanas rezan antes de comer, llegan a la casa y hay fotos del difunto y les dan un beso, o sea, todas estas cosas, ¿no? Que son una creencia muy particular de los mexicanos. Y es que se sabe que en la historia de México hay un hecho muy importante, ¿no? Que fue el colonialismo. Esta etapa marcó un antes y un después. Entonces, de tener una creencia bastante diversa, ahora que se impuso una nueva creencia que fue la Iglesia Católica, pues bueno, vemos cómo estas configuración de ideas, de creencias, pues las seguimos albergando hoy en día, ¿no? O sea, cómo todavía intentamos preservar estas culturas antiguas, pero pues ya con una mezcla española, ¿no? Como nuestros centros, nuestras iglesias ya se parecen mucho a lugares de Europa, por ejemplo. Entonces, pues todo esto nos hace recordar de dónde venimos y qué fue lo que pasó en la historia, porque pues bien dicen que hay que conocer la historia para no volver a repetirla. Así es, y esto nos dice mucho, ¿no? De cómo podemos hablar del cerebro mexicano, pero habrá que ver de cuál México, ¿no? El México del 1800, el México actual, el México del futuro. Pero pues vamos a hablar más de ello después del corte institucional. Y pues les invitamos a seguir sintonizándonos después del corte institucional. Y pues sintonícenos en la estación 101.1 FM de Radio One. Ahorita volvemos. El siguiente programa es clasificación A, contenido dirigido para todo público. Los comentarios transmitidos en este programa son responsabilidad de quien los emite. ¿Qué ocurre en nuestro cerebro y nuestra mente? ¿Cómo funciona? ¿Qué mecanismos utiliza para que podamos pensar y actuar? Radio Universidad presenta Sinapseando, un espacio de divulgación científica sobre neurociencias, el estudio de la mente, salud mental y todos los avances y desarrollos científicos actuales relacionados a este tema. Sinapseando, la divulgación científica de las neurociencias. Bienvenidos. Hola, muy buenas tardes, les doy la bienvenida. Estamos de regreso en este programa Sinapseando. El día de hoy, vendiendo banderas de México en los Walmarts. Ándale. Ya con banderas en todas las casas, estamos hablando de la psicología del mexicano. Comenzamos hablando un poco sobre cultura, de alimentación, la religión, la muerte y otras costumbres y tradiciones del mexicano. Todo con el objetivo de conocernos a nosotros mismos. ¿Cuál es la cultura del mexicano? ¿Cómo piensa el mexicano? ¿Qué hace el mexicano? ¿Cuál es el cerebro mexicano? ¿Qué es lo que nos hace ser tan particularmente mexicanos? Ándale. Así es. Todos estos temitas los hablamos y ahorita vamos a hablar de un tema importante que justo nosotros, estudiantes de medicina y psicología, lo hablamos y lo mencionamos mucho, que es la salud mental de los mexicanos. Peculiar, porque la salud mental, la salud mental en México ha sido un tema que ha generado mayor relevancia en los últimos años, aunque todavía enfrenta barreras importantes como el estigma, la falta de recursos y la desigualdad en el acceso a los servicios de atención. Según la encuesta nacional de epidemiología psiquiátrica, el alrededor del 17% de mexicanos experimenta al menos un trastorno mental a lo largo de su vida, lo que representa que millones de personas afectadas por ansiedad, depresión, trastornos de estrés postraumático, entre otros. Sin embargo, menos del 20% de quienes necesitan atención especializada lo reciben. Wow, esto se puede explicar por diversas causas, ¿no? Por la falta de acceso que tienen los mexicanos a los servicios de salud, ¿no? Por mencionar uno, pero también cuántos de los que tienen acceso se atienden. Sí, no. Porque sabemos que la salud mental en todo el mundo y en México en particular, pues todavía tiene un gran estigma. ¿Cuántas veces
No hemos escuchado que le dicen a los hombres no lloran. Aunque el mexicano esté desgarrándose por dentro, no deja ver sus sentimientos. El mexicano siempre se escuda detrás de su carácter fuerte, de su carácter agresivo, y no se deja de nadie porque tiene miedo de que puedan ver sus debilidades. Algo característico es que el mexicano se puede doblegar, se puede agachar, pero nunca rajarse, como lo que decíamos en la primera parte. El mexicano es, por muchas cosas, una persona que en realidad aguanta, pero nos damos cuenta con los indicadores de salud mental que esto esta costumbre, esta modita de es que soy mexicano y soy macho y debo de aguantarme, pues no está nada cool, o sea, nos está llevando a graves problemas de salud mental. Sí, y afortunadamente ahorita ya se está rompiendo este estigma, pero sigue habiendo muchísimo, ¿no? Papás, abuelos, tíos que ya quedaron en el antes, que te dicen ir al psicólogo es de locos, que mejor hay que tomar, que problemas no existen, que todo esto, y eso mismo es el reforzado social del que no vayamos a terapia. Así es. Y ahorita que mencionabas lo de tomar, hay algo bastante particular, ¿no? Si bien el alcohol y el tequila sobre todo es como parte ya de nuestra cultura, algo muy emblemático, los cantaritos, el shot y todo esto, malamente pues no se queda en una cuestión como ceremonial o ancestral, ¿no? Sino que ya hay personas que lo adoptan y transforman todo su día a día en torno a este líquido, ¿no? Consumir este líquido para pues evadir cierto tipo de cuestiones, y es cuando ya hablamos de un problema de alcoholismo que suele ser bastante normalizado, ¿no? Muy normalizado, darnos cuenta que en cualquier parte hay alcohol. Así es, y justo el alcoholismo es uno de los problemas de salud pública más graves en México. El consumo excesivo de alcohol afecta a millones de personas y está relacionado con diversos problemas sociales, familiares y de salud. El Instituto Nacional de Salud Pública, aproximadamente el 10% de los mexicanos han desarrollado dependencia o abuso de alcohol a lo largo de su vida. Además, esto es algo que todavía se suena más grave cuando entendemos que el mexicano en promedio empieza a consumir alcohol desde que es menor de edad, desde los 12, 13 años empieza. Y algo que es común aquí, no sé si han escuchado, que a los niños a veces de juego, hasta nos da risa que le dé un traguito pequeño a un bote de cerveza, que el tío, que en la fiesta, que porque es algo que ya lo hemos normalizado tanto y que luego vemos estos problemas que ya pues es un problema de salud pública, porque el alcoholismo es algo que permea, ¿no? Es algo que está en todos lados, pero lamentablemente las estrategias que se han implementado no han sido lo suficientemente eficaces para erradicar este problema. Así es, el cerebro de maíz y de alcohol. Dale, el mexicano puede tomar de miércoles a domingo, porque se le hace que ya empezó el fin de semana. Y es muy común aquí, ¿eh? Yo escuchaba a un estudiante decir que teniendo una hora libre entre clases aprovechaba y se iba y se tomaba una caguama. Es del 30 aquí, o sea. Así estará su consumo. Su consumo de alcohol, está consumo de loco, ¿no? alcohol. Y cómo es que hasta dicen, todos los días como importantes, el 15 de septiembre, a tomar. Día de Muertos, a tomar. Por los que ya no están, a tomar. Cumpleaños, a tomar, o sea, es... Porque es fin de semana. Porque es fin de semana. La feria del elote aquí, o cualquier fiesta, o sea, es algo característico del mexicano, pistear, así tal cual con ese término. Pistear. Hay que pistear. Pistear. La gente que está tomando y la gente está pisteando, ¿no? Las licuachelas, todas esas cosas que dices, órale, ¿no? O sea, como nosotros somos mexicanos y tomamos pues la cerveza. De más. ¿No? ¿Qué tomamos en México? ¿Tequila? Tequila. Los cantaritos, ¿no? Ahorita que en Jalisco se han hecho muy, muy famosos y ya se han ido difundiendo por todo el país. Y sí, justamente es esto, que como forma parte de un elemento que nos da esta identidad nacional, pues bueno, también lo hemos visto como algo bueno, algo que hace que socialicemos y demás, que convivamos entre nosotros, pero en realidad es que es un grave problema, porque sabemos que el alcohol tiene múltiples efectos nocivos en nuestro cuerpo y en nuestra salud mental. Así es. Igual también, aparte de otros problemas como el alcoholismo, también dentro de nuestro país, México es el primer lugar a nivel global con mayor estrés laboral. Esto nos hace darnos cuenta, ¿no? Que el mexicano como que tiene toda esta cultura de trabajo, esfuerzo, échale ganas, salir adelante, pero no nos damos cuenta de todo el estrés que genera esto en nuestro día a día. Oye, aquí en México se desvive por el trabajo, porque si no, no comes.
Sí. Aquí en México el trabajo tiene un valor demasiado elevado, a pesar de las bajas remuneraciones que ésta presenta y que si estas apenas le alcanza incluso para comer. Pese a ello, el mexicano se levanta cada mañana con la mejor intención de seguir esforzándose, por no decir otra palabra. Por ejemplo, los indígenas, los grupos étnicos mexicanos, a pesar de que carecen de muchas cosas materiales y de necesidades básicas, tienen una gran vida interior que sustituye el apetito económico por la actitud de sentirse bien consigo mismo. Vemos pues cómo es que también esto influye en lo que hablábamos hace unos momentos, en la espiritualidad del mexicano. Si afuera el mundo está hecho lío y demás con tantas situaciones, pues buscamos un refugio en un mundo interior o en un mundo ficticio. Así es, y pues esto presenta bastante problemas de salud pública, ¿no? La normalización del síndrome de burnout. Muchas personas están cansadas o hasta la cometilla, dirían por ahí. Y pues se ha normalizado mucho el acostumbrarnos los mexicanos, ¿no? A vivir con estrés debido a pues toda la cultura que hay de pues entregarte de lleno al trabajo, pero pues ahora sí que sobrepasan, ¿no? Cuestiones culturales y va más a cuestiones de supervivencia. Está demostrado que el desempleo provoca tristeza, falta de interés y disminuye la autoestima. A nivel fisiológico, la tristeza va a provocar insomnio, o sea, dificultad para dormir, bajar de peso, fatiga y dolor. Y todos estos síntomas anteriores pueden desencadenar en una psicopatología. Diversas investigaciones han demostrado que los sujetos sin empleo presentan mayores puntuaciones en depresión que los sujetos que están activos. Entonces, pues esto es algo importante, viendo que el mexicano que sí tiene trabajo le da demasiado valor al trabajo, pero también hay mucha gente en México que desafortunadamente no consigue un empleo, y si es que lo tiene, pues no le remunera lo suficiente para que pueda tener una calidad de vida adecuada. De ahí es que surgen movimientos como el de Por las 40 horas, en el que intentan reducir la jornada laboral con el objetivo de que los trabajadores tengan mejores resultados al disminuir las horas de trabajo. La problemática que se han presentado los empleadores es que por el mismo sueldo tienen que trabajar menos y tienen que producir menos. Y es que sí, se trata de un problema estructural, incluso en sus consecuencias. Los padres quienes trabajan están estresados y estresan a los hijos. Así es. Y otras cuestiones que también merman la salud mexicana, la salud de los mexicanos, son también cuestiones que malamente vimos ya día a día. Se ven en las calles, se ven en las noticias, se ven en los periódicos. Cuestiones como la inseguridad, cuestiones como la delincuencia, cuestiones como todas estas problemáticas que acontecen en nuestro día a día. Y estos pues afectan bastante desde la integridad física, la salud mental, la estabilidad de los mexicanos, y pues hasta arrebatar la muerte, arrebatar la vida directamente de las personas. Desafortunadamente, la violencia de género hacia las mujeres es uno de los graves problemas que enfrenta México, y no únicamente México, también otros países, pero desafortunadamente todo esto se engloba en lo que ya hemos venido platicando. Ahorita hablábamos del alcoholismo. El alcoholismo propicia estas actitudes agresivas, estos comportamientos violentos, y pues todo esto lleva a que conocemos que muchas mujeres viven violencia familiar, y de estas mujeres que viven violencia familiar, casi todas es por parte de su esposo, y esta persona es una persona que es alcohólica. Entonces todo se relaciona con todo. En México hay un promedio que lanzó la ONU, que en cada día en promedio mueren de 9 a 10 mujeres víctimas de feminicidio. Entonces esto nos pone que abramos los ojos y que nos demos cuenta que no es un chiste, es algo que está pasando, y que esta cultura que tanto nos enorgullece, de la cual tanto nos sentimos parte, pues también es una cultura que habría que revisar y replantearnos, porque también pues está trayendo graves consecuencias. Así es, y darnos cuenta de esta bastante inseguridad social, ¿no?, que hay en torno a la delincuencia, y todo esto puede moldear totalmente el cerebro, ¿no?, de todos estos mexicanos, de todos nosotros mismos, dándonos pues esta segregación de hormonas, ¿no?, como el glutamato, como el ácido gamma aminobutírico, que se relacionan, ¿no?, con las cuestiones del miedo. Igual pues todas estas norepinefrina, noradrenalina, todas estas
pues hormonas que segrega nuestro cerebro debido a pues el miedo que tenemos, ¿no? Por caminar en las calles de noche, por ejemplo. Y son cuestiones que pues transforman nuestro cerebro, transforman cómo pues percibimos nuestro día a día, sobre todo en las noches. No, totalmente. Y esto ha traído como consecuencia, tiene un nombre que es un fenómeno conocido como tal cual, psicología del miedo, en el que nosotras como mujeres nos limitamos a nuestra libertad de movimiento y comportamiento en espacios públicos y más de noche. Evitar salir solas, modificar nuestra vestimenta o simplemente caminar en la calle en determinadas horas. O sea, esto hace que asociemos como todos estos estímulos con un ok, me puede pasar algo. Así es. Y sobre el miedo a los delitos, a la También. inseguridad, vi un estudio que decía que aunque disminuyera la inseguridad, el miedo era constante, que las personas seguían teniendo secuelas por anteriores Como situaciones. un trauma, por así Sí. llamarlo. Sí. Bastante cortisol hay en el cerebro de los mexicanos aparte. ¿Cuánto cortisol no tenemos ya día con día? Y el cortisol producido diario de manera ya crónica genera graves problemas hacia la salud y principal también hacia la salud mental. Entonces, pues es algo que deberíamos de preguntarnos, cuestionar esa cultura a la que formamos parte y, claro, tomar estos elementos que nos gusten de México, porque es una cultura bastante bonita, bastante completa, diversa, diría yo, pero pues también detallar estos puntos que pues no nos alegran tanto de México, estas tasas de feminicidio, tasas de inseguridad, tasas de delincuencia, que también pues son explicadas lamentablemente por el contexto socioeconómico en el que lamentablemente vive México. Encontré un libro de un psicólogo que decía que el problema de México no ha cambiado a lo largo de los años desde la época colonial y sigue siendo la desigualdad y la pobreza. Este sigue siendo el grave problema de México, que seguimos siendo un país en el que desafortunadamente las oportunidades de cualquier tipo pues no son distribuidas para todas las personas por igual, y pues la pobreza ni hablar. ¿Y esto qué trae consigo? Pues obviamente una mala alimentación, una mala calidad de vida, altos índices de suicidio también, por ejemplo. Entonces, bueno, pues de una cosa se desencadenan Un montón de cosas, y como todo tiene un que ver, ¿no? Claro. Hasta la parte cerebral, la parte psicológica, la parte ambiental, la parte social, de creencias, cómo todo está conectado. Y tenemos estas peculiaridades, por más que las estemos modificando y cambiando, no digo malas ni buenas, simplemente pues estas creencias desde siempre que nos hacen ser como somos, ¿no? Hasta culturalmente. Sí, influye muchísimo, como habían mencionado, el ambiente, ¿no? En México hay demasiadas playas, hay demasiadas selvas, hay demasiados desiertos. Es diverso. Muy biodiversos. Qué padre, ¿no? Diversos en flora, en playas, en cosas verdes, Fauna. en frutas deliciosas, en verduras deliciosas, en comida deliciosa, ¿no? O sea, están sus dos polos de México. PIB México, me encantó. También dentro de las cosas que enferman a los mexicanos son fenómenos sociales, ¿no? Como el machismo. El machismo creo que pues es bastante complejo medir en cifras todo el impacto y los estragos que pueden generar en los mexicanos, ¿no? Sin embargo, pues cuestiones ahora sí que directas, como la violencia psicológica, la violencia intrafamiliar, como había mencionado anteriormente, ¿no? Feminicidios y toda esta cuestión que pues genera todo, primeramente cortisol, ¿no? Y genera toda esta cuestión bastante compleja, ¿no? Y pues, ¿qué nos dice la neurociencia sobre el machismo, ¿no? ¿Qué es tener huevos? ¿Qué es tener esta frase mexicana, ¿no? De tener huevos. Se trata de la idea de un hombre valiente que por su vigor tiene alta capacidad reproductiva y los demás hombres lo reconocen y casi lo alaban por ello. Realmente es algo significativo, algo que existe en la realidad, una característica de un varón que por alguna cualidad, ya sea por su musculatura, por la forma en la que modula su voz, que tenga mayor capacidad de reproducirse que los demás o mayor valor como persona. Estamos hablando de un fenómeno en el que la sociedad está dividida por estratos sociosexuales, en donde según el sex appeal se le asigna cierto valor a las personas. Órale, no, sí creo, ¿eh?
Así es bastante perjudicial el machismo en nuestro día a día. Sí, ¿no? Y lo vemos en nuestro día a día, en cómo está, por ejemplo, esta brecha de género que existe en México, cómo el machismo ya ha permeado en cada espacio y en cada aspecto de nuestras vidas. Y desafortunadamente, pues siguen siendo y seguimos siendo las mujeres las que somos más afectadas por ello. Sí, totalmente. Totalmente, y son estereotipos de género que atribuyen características y roles específicos a hombres y mujeres, ¿no? Estos estereotipos pueden estar arraigados en la socialización temprana y en el desarrollo tanto del cerebro como de la conducta humana. Desde la edad temprana, nosotros como individuos somos expuestos a normas y expectativas de género que moldean la forma en que perciben y procesan la información sobre los roles masculinos y femeninos. Y digo porque yo creo que todos, ¿no? A mí también se me enseñó, no tanto afortunadamente, pero sí por mis abuelas como niña, niño, rosa, azul, tiki taka, ¿no? Entonces, ¿cómo se nos enseña desde chiquitos prácticamente? Sí, no, justamente si hablamos de la situación de la mujer mexicana, podemos hablar que desde pequeña sabe cuál es su papel en la sociedad. Sumisa, abnegada, debe de ser dedicada a sus hijos, a su esposo. Se olvida completamente de su autoestima y se preocupa por quedar bien ante esta sociedad y ante esta cultura que la ha denigrado a lo largo del tiempo. Y justo como dato, el córtex prefrontal, una región del cerebro involucrada en la toma de decisiones y el control de impulsos, juega un papel importante en la regulación de las actitudes y comportamientos relacionados con el machismo. Investigaciones sugieren que las personas que sostienen creencias machistas pueden mostrar una menor activación en áreas del córtex prefrontal asociadas con la empatía y el juicio moral. Esto puede dificultar la capacidad para entender y considerar las perspectivas y experiencias de las mujeres, perpetuando así las actitudes machistas. Como ya prácticamente está en el cerebro y lo asocia, científicamente, ¿no? Comprobado que el machismo... Ya no es lo que yo pienso, lo que yo creo, ya está ahí comprobado. Sí. El machismo es una enfermedad. Pues aprendida, pero sí. Una enfermedad aprendida. Aprendida y sostenida a lo largo del tiempo, ¿no? Claro, si la violencia existe es porque permitimos que exista. Sí, claro. Así es. Ya para terminar vamos a hablar un poco sobre cómo la cultura mexicana, aparte de todo esto que hablamos que puede llegar a ser perjudicial, también es un poco hedonista, ¿no? Darnos cuenta de pues cómo el mexicano procura mucho su placer, ¿no? Procura el sentir esta dopamina, el sentirse bien, el sentir alegría, el sentir esta pasión por vivir, ¿no? Pero pues esto puede ser bastante perjudicial debido a que prioriza cuestiones como a lo mejor comida chatarra, la influencia de las redes sociales, estar toda la tarde viendo La Casa de los Famosos, las telenovelas, muchísimas cosas, ¿no? Que hay en torno a todo el hedonismo que puede estar en torno al mexicano, ¿no? Otra condición común es la dieta basada en los productos de Bimbo y los productos de la Coca-Cola o de Pepsi. Sí. El tomar refresco en todas las comidas o el consumir solo azúcares refinadas definitivamente es perjudicial para la salud del mexicano. Así es, pero también debemos de tener un poco de esperanza, ¿no? Darnos cuenta que la generación Z dentro de México está transformando totalmente nuestro país, ¿no? Darnos cuenta en redes sociales que año con año millones de mexicanos jóvenes, sobre todo, están luchando por sus derechos, están queriendo transformar nuestro país, lo cual pues nos da un poco de esperanza, ¿no? De un futuro prometedor, ¿no? Para nuestro país. Sin embargo, pues darnos cuenta de que esta problemática no solo tiene que cargarla los jóvenes dentro de nuestro país. Antes de continuar, quiero hacer una invitación para las actividades de la primera jornada universitaria de pueblos originarios, diálogos comunitarios y desafíos institucionales. Habrá mesas de diálogos, paneles, cortometrajes, conferencias, todo sobre pueblos originarios nayaritas. Empezarán el 5 de septiembre y continuarán hasta el 11 de octubre, eventos semanales. Lo organiza el Centro de Estudios en Lenguas y Culturas Indígenas del Estado de Nayarit. En Selinay One en Facebook o en Google para más información. Y pues apenas estamos en la punta del iceberg de los temas mexicanos, pero pues ya nos vamos a tener que retirar. Qué rápido se va el tiempo, ¿no? Es que hablar de México sí, es bastante complejo. Sí, lo bueno es que estamos en septiembre y va a haber muchos temas, nos quedamos cortitos, pero así sabemos que los mexicanos somos unos tin. Y lo que sigue. Termínelo ahí en casita. Tremendos.
Y cerrar capítulo con esta canción, ¿no? De México lindo y querido. Si muero lejos de ti, que digan que estoy herido. Muchísimas gracias por habernos escuchado el día de hoy en su programa Sinapseando. Les invitamos a buscarnos en redes sociales como @Sinapseando, tanto en Instagram como TikTok. Si les interesó este tema, les invitamos a hacer indagación en internet, en medios confiables, en medios científicos, en torno a todo lo que nos diga la ciencia, en torno a este tema. Y pues no olviden sinapsear conscientemente. Y pues algunas palabras antes de retirarnos. Yo quiero enviar un saludo a Keiko, ciudadano mexicano. Hola y gracias por escucharnos y que viva México. Yo le mando saludos a todos mis amigues y viva México. Mi saludo va para todos los mexicanos que pues en este mes patrio, que coman mucho pozolito. Ah, qué rico, se vienen buenas comidas. Mesa que más aplauda, sí. Mesa que más aplauda, no. Ay, no. Viva la fiesta, viva México, viva el hedonismo, viva todo. Viva Radio One. Viva Radio One. Viva Radio One, su patrona. Viva Radio One, viva la Chicos One, mexicanos. viva todo y pues abajo todo lo malo de México. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos el siguiente jueves. Hasta luego. Bye.